¿Qué tal, queridos amigos? Un saludo donde quiera que estén. Estamos en un nuevo video de Belcebú y bueno, pues tenemos unos temas bastante curiosos el día de hoy, ¿no? Tenemos un par de aniversarios muy interesantes y algunos comentarios. Como siempre, ya saben, aquí siempre comentamos la película de moda, la película del momento. Y bueno, pues creemos que tenemos algunas cosas que decir, ¿no es así? Bueno, me acompaña Mauricio Matamoros, yo soy Sergio Santiago, editores de Belcebú, y pues bienvenidos sean a esta nueva edición. Hola, 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 ¿qué tal? Hola a todos. Pues sí, efectivamente, hace cosa de unos días, si siguiera con nosotros en esta dimensión, Tobe Hooper habría cumplido 75 años, ¿no? Así es, el 25 de enero, justamente, digo, ya tiene un poquito de tiempo, pero pues siempre va a ser muy, muy relevante hablar de Tobe Hooper. Yo creo que es uno de esos directores que, lo sepamos o no, es terriblemente influyente, ¿no? Y todavía hasta la fecha es muy, muy influyente. Y yo creo que lo vamos a extrañar todavía mucho tiempo porque ese estilo extraordinario de trabajo pues ha sido pues prácticamente un parteaguas, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente Tobe Hooper ya los últimos años de vida, los últimos años de su carrera, estuvieron un tanto apagados, ¿no? Sí, correcto. Sí. Estuvo, digamos que lleno de algunas películas olvidables, pero la, la primera década, los primeros 15 años de su carrera son realmente vitales, y son tan vitales que presentó películas que marcaron el género del cine de terror, marcaron el cine en general. Y bueno, si nos queremos ver así como que muy exigentes, su primera película industrial realmente trastocó no solamente el género, ¿no? Sino que vino a marcar el cine en general, la historia del cine, entregándonos una de las películas más inolvidables y extraordinarias que hemos podido ver en los poco más de 100 años que van de historia, ¿no? No, y además es curioso que sea la segunda película, Masacre en Texas Chainsaw Massacre, prácticamente la segunda. La primera es Eggshells, que bueno, es bastante curiosa también, ¿no? Es extraña. Prácticamente experimental, pero pues con algunos elementos que nos dejan ver, ¿no? Que definitivamente tenemos enfrente a un auténtico artesano, ¿no? Y bueno, pues si hay películas malditas, pues esa es Masacre en Texas, ¿no? Sí, sí, digo, Hooper nace en Austin, Texas, o sea que ahí como que traía esa curiosidad por hablar de Texas, y él no estudió cine, no estudió de manera formal, pero sí, digamos, surge de esa generación pues muy vital, muy luchona, por decirlo de alguna manera, de autores de cine que, si bien la mayoría estudió cine, no todos, pero sí llegaron con unas ideas muy frescas a la industria del cine, ¿no? Estamos hablando de una generación de donde surge George Romero, donde surge David Cronenberg, donde surge John Carpenter, o sea, autores realmente de ruptura, y que a través de su cine de horror pues no solamente propusieron nuevos caminos para hablar de este género, sino que a partir de estos caminos dieron la pauta para hablar de la actualidad social, ¿no? Estamos hablando de directores que estaban realmente interesados, preocupados por su momento histórico, y que pues no se dieron a la tarea de presentarlo de manera, pues digamos un tanto vulgar, así didáctica, ¿no? Didáctica, o reflejarlo en su cine, ¿no? Sino que ellos tomaron las metáforas del cine de horror. Correcto. Y supieron pues renovar el cine de horror a partir de hablar de lo que estaban viviendo, ¿no? Y entonces nos entregan películas tan vitales como es de Texas Chainsaw Massacre, ¿no? No, y son metáforas poderosas, ¿no? Yo creo que toda la violencia que estaba permeando justamente Estados Unidos está muy clara, perfectamente clara en Masacre en Texas, ¿no? Incluso hay una parte muy concreta en la película donde
lo que vemos es que son las generaciones mayores, ¿no? La gente mayor es la que está destruyendo a los jóvenes, ¿no? O sea, digo, todo el mundo seguramente ya vimos esa película por lo menos una vez, ¿no? O por lo menos 10 veces, ¿no? Pero realmente es impresionante cómo es la juventud ahí, la que es civilizada, la que es honrada, la que es protectora incluso, ¿no? Y realmente lo que es el lado tradicional, por decirlo así, o el lado más primitivo, podemos decir, de Estados Unidos, pues es la que realmente está arrasando con eso, ¿no? O sea, es un proceso de tratar a la gente como ganado, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí. Sí, ahí precisamente la familia es la que está terminando con la juventud, ¿no? Así es. Hay que tener en cuenta que Masacre en Texas se filma en el 74 y pues todavía estaban los estertores de la guerra de Vietnam, ¿no? Y toda la comunidad estadounidense estaba consciente, ¿no? De que el gobierno, toda la sociedad estaba mandando a sus jóvenes a hacer carne de cañón, ¿no? Entonces, esto es lo que retrata de alguna manera Hooper en este filme, que a él se le ocurrió cuando había, en un diciembre que fue a compras navideñas. Las compras navideñas y estaba prácticamente desesperado de ver a tanta gente, vio una sierra ahí y se imaginó, una sierra que vendían en uno de estos almacenes, y se imaginó agarrar la sierra y abrirse paso entre la gente con la sierra, ¿no? A base de ultraviolencia, exacto, digamos, ¿no? Todo eso y su interés, por ejemplo, en la infancia por la lectura de cómics, de la EC Comics, por ejemplo, todo claro. Esto creó una amalgama que, por supuesto, inspirado por el caso de Nota Roja de Ed Gein, el asesino de Wisconsin, que provocó otros filmes como La misma Psicosis, o como The Revenge, o como Silence of the Lambs. Todo esto, digamos, provocó en la mente de Hooper algo tan especial como es Masacre en Texas, ¿no? Que la coescribió con Kim Henkel. Sí, digo, como una nota muy ligera y aparte, lo más interesante de estas películas que se basan en el caso de Jane es que, pese a sus grandes esfuerzos, tampoco superan al caso original, ¿no? Sí, ¿no? El caso original es tan variado y tan distinto y tan brutal, ¿no? Así es, brutal. Pero, definitivamente, una de las aproximaciones más reales, podemos decir, de la violencia que genera el asesino serial en torno a sí mismo, pues es definitivamente Masacre en Texas. O sea, es una película totalmente alucinatoria, ¿no? Pese a que no hay absolutamente ningún elemento de fantasía, ningún elemento, podemos decir, metafísico, ¿no? Que pese a que sí tiene algunos elementos, no son estas películas donde hay un bien que de pronto llega y salva, ¿no? Sí, no existe una policía, por ejemplo, que esté ahí, que salve la situación, que ya se veía de alguna forma en Psicosis, ¿no? Se veían como estas aproximaciones, pero aquí pues es abiertamente pues una carnicería total, ¿no? Son caníbales, ¿no? Es muy interesante lo que pasa, y además filmada cronológicamente, ¿no? Que también eso tiene creo que fueron menos de 30 días, ¿no? O 40 días, fue bastante rápido, y es impresionante lo que hizo todo el área creativa, el área artística, para crear unos ambientes realmente pavorosos, ¿no? Sí, la película tiene un tono casi documental, que eso obviamente subraya, ¿no? O permite que el filme sea aún más impactante. Y mucho de lo que tiene que ver es que aquí brilla todo, ¿no? Las actuaciones, sí, claro, el diseño de producción, la fotografía, la música incidental, que de hecho es co-creada por Tobe Hooper. Y aquí sí, sin duda, algo de lo que brilla mucho es el diseño de producción, que es el mismo diseñador de producción que posteriormente trabajaría con Tobe Hooper en Death Trap. Y también en Salem's Lot, una película que también brilla por su atmósfera, importantísima, ¿no? Además. Entonces realmente aquí en el cine de Hooper, durante sus primeros años vimos un cine que estaba retratando el horror de manera pues radical, ¿no? Porque estábamos acostumbrados prácticamente hasta ese momento a que el horror era metafísico. El terror era metafísico, en que eran monstruos que no podías encontrarte en la calle, ¿no? Pero con los filmes de Hooper te das cuenta de que el terror, el horror está a la vuelta de la esquina, o inclusive está escondido en tu casa, ¿no? Como sucede con Salem's Lot. Claro, sí. ¿No?
y absolutamente nihilista, ¿no? O sea, un filme totalmente nihilista. Podemos decir remotamente que tiene un final feliz, ¿no? O sea, podemos decir eso, pero pues sabemos que es pura demencia, ¿no? Que la demencia apenas comienza, ¿no? Y además esta creación de la Final Girl, ¿no? Que es la chica que sobrevive, ¿no? Y bueno, pues todo es icónico, ¿no? Yo no creo que haya una escena que sobre en Masacre en Texas que no sea absolutamente icónica, ¿no? Desde el sol que inicia, ¿no? Esta evocación del sol, de la astrología, el lado oscuro de la astrología, ¿no? Que está Saturno retrógrada y una serie de cosas. Y todos, ¿no? Absolutamente todo, el sobrino, ¿no? La casa que está en ruinas, hasta yo diría que esa maraña, ¿no? De arañas que está ahí esperándolos en la casa. Sí, no, es absolutamente aterrorizante, aterrorizante, ¿no? Sí. Y el final de Leatherface ahí dando volteretas, haciendo un baile con la sierra, danza. Mientras el sol se está poniendo, es algo que no se puede, no puede considerarse de otra manera más que poético. Es absolutamente poético, y de esa poesía que es la que más vale la pena, que es la poesía de la carne y la sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Y Hooper, después de grandes películas como The Trap, como Salem Slot, como Funhouse, como Poltergeist, una película ahí muy polémica, presentaría también una secuela como es Masacre en el Infierno, ¿no? Bueno, aquí se conoce como Masacre en el Infierno, una película que a mucha gente pues la puso a pensar, ¿no? Mucha gente no la entendió, no la quiso aceptar, porque es una comedia negra. Hay que tener presente que aquí, de hecho, Tobe Hooper dice que la masacre original, la primera, él la visualizó, la conceptualizó como una comedia negra, ¿no? Y es totalmente cierto. Para mí un precedente podría ser estas películas de los 60s, que justamente eran como comedia negra, ¿no? Creo que está Spider Baby, ¿no? Es una de ellas, que son justamente... tienen, en cierta forma, es un lugar común que sea una familia rara, ¿no? Una familia ahí estrambótica y esto, y se supone que podría ser lo mismo, ¿no? Y realmente sí, o sea, la lógica de la Masacre en Texas, la primera, la original, es muy de slapstick, ¿no? Es de comedia física, ¿no? Gente corriendo, gente persiguiéndose, todas estas cuestiones. Entonces realmente no está tan separado, tan disgregada. Lo que sucede es que en la segunda parte de Masacre en Texas, en mi opinión, ¿no? Creo que está mucho más desatada, ¿no? O sea, todavía tiene... O sea, de entrada creo que tuvo un mejor... hubo más presupuesto, ¿no? O sea, de entrada, ¿no? Entonces, esto implica que obviamente los decorados tienen que lucir más, y son actores de mucho más reconocidos. O sea, de entrada pues está Hooper, ¿no? Dennis Hooper, que además es un papel increíble, ¿no? Ahí. Y bueno, pues obviamente no se iba a repetir la primera. Yo creo que si algo ha distinguido a Hooper es que justamente nunca ha hecho no se ha llenado de lugares comunes, ¿no? Dentro de su filmografía, lo cual es bastante interesante, porque ahora parece que es la norma, ¿no? O sea, tenemos directores actualmente de horror que hacen la misma película una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y bueno, pues tienen un éxito, le llaman secuelas, ¿no? Entonces tienen un éxito tremendo, y por eso es que se siguen produciendo. Y bueno, pues todo es de riesgos, pues, ¿no? Y está como toda esta cuestión velada de sexualidad en la primera película, pues en esta segunda hay una metáfora muy poco sutil, ¿no? Dentro de la película. Seguramente también ya la han visto cientos de veces, y bueno, pues por supuesto que vale la pena, ¿no? Si hay una secuela digna, justamente es la que hizo Tobe Hooper, ¿no? Sí, precisamente eso que comentas, que se dan el permiso Hooper y el co-guionista, que de hecho es el guionista de aquel filme muy distinto a Masacre en el Infierno, que es París, Texas, de Wim Wenders. En esta secuela, Masacre en Texas, pues se dan el permiso de hacer algo casi totalmente distinto al original, ¿no? Y sí, efectivamente, ese es un gran riesgo, ¿no? Pero es un riesgo que solamente se lo toman los grandes autores, ¿no? Y aquí Hooper decide hacerlo, y nos entrega una de las secuelas sin duda más originales y más trascendentes en la historia del cine, pero que por lo mismo me parece que es de las menos valoradas, ¿no? Exactamente, sí. Aquí también, aparte de muchas otras cosas, algo que brilla especialmente en esta secuela son los efectos físicos especiales, ¿no? Que son obra de Tom Savini, uno de los
pues, grandes baluartes de los grandes autores de efectos de maquillaje durante los 80s y que hicieron escuela en esa década y que pues prácticamente ahorita son piezas de museo, ¿no? Desafortunadamente Savini ahorita ya prácticamente no trabaja en el cine industrial, obviamente por las necesidades, por cómo ha evolucionado el cine o cómo ha cambiado, pero él sigue teniendo una escuela de maquillaje y sigue impartiendo su conocimiento, ¿no? Entonces ahí está eso, ¿no? Ah, pues un maestro totalmente consagrado, ¿no? Así, yo creo que enfrentaban una época en la cual había una censura muy clara respecto a la sangre, ¿no? O sea, recordaremos, por ejemplo, la segunda parte de Día de los Muertos, ¿no? La exigencia era que la sangre fuera azul, ¿no? O que tuviera colores muy distintos a los reales. Y en el caso de Savini, pues es un gran esfuerzo por hacerlo lo más real posible, ¿no? O sea, es ir hacia esa dirección, ¿no? Lo curioso es que a pesar de que había una censura muy fuerte en los 80s, tanto en Estados Unidos como en Europa, se hacían películas que comparadas con lo que se hace ahora resultan realmente ultraviolentas, ¿no? Además de que había mucha imaginación en aquella época, ¿no? Entonces, en fin, estamos hablando de tiempos pasados. No queremos decir que el tiempo pasado haya sido mejor, pero al menos sí en muchos casos el cine pasado nos propuso cosas más interesantes que muchas de las que ahorita estamos viendo, ¿no? Pues lo que pasa es que pues, ahí hablamos como de contenciones, ¿no? Y realmente es muy peligroso, incluso me atrevo a decirlo, porque todo lo que reprimimos va a regresar pues, mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una época en la cual hasta es peligroso mencionar ciertas palabras, pues todo eso va a regresar eventualmente, ¿no? Y eso yo creo que también es la gran lección del cine de Hopper. Eso sí está como de alguna forma permeado en todas partes, ¿no? No recuerdo exactamente cuál es, pero hay una que es esta de... Bueno, Salem Slot. Ah, bueno, Life Force, por ejemplo, es una gran metáfora también justamente de esto que estamos platicando, porque pues es prácticamente un vampiro desnudo que viene a la Tierra y bueno, pues genera una ola de sexo y violencia, ¿no? De sexo y sangre justamente, ¿no? Y bueno, pues eso creo que fue de las últimas de los 80s, ¿no? Life Force. De mediados de los 80s, pero sí, es que Tobe Hooper fue un director que realmente cimbró. Sí, cimbró claro. No solamente en cuestión temática y cualitativa, sino que también logró cimbrar a la industria y por eso fue que fue llamado por Steven Spielberg. Así es, sí. Para Poltergeist. Para Poltergeist. Que ahí existe un debate muy fuerte porque... ¿De qué porcentaje trabajó? Ajá. Sí, claro. Dicen prácticamente que ahí Tobe Hooper prácticamente recibía órdenes de Spielberg, ¿no? Nunca se ha aclarado nada, hay fotos de los dos en el plato, en el set. Pero bueno, la película, a mí me parece que obviamente tiene tanto el toque de Spielberg como el toque de Hooper, ¿no? Yo creo que lo más logrado incluso es lo que claramente es Hooper, ¿no? Sí. Y estamos hablando, por ejemplo, del gran final, donde una de las sorpresas, incluso para la gente que participó, pues es que eran cadáveres reales, sí. ¿No? Entonces, realmente eso aunque la película fuera mala, que no es de ningún modo mala, pues ya la vuelve legendaria, ¿no? Sí. Y bueno, pues maravillosa también, ¿no? Sí, entonces tuvo como que ese acercamiento grande con las productoras importantes, con la Metro-Goldwyn-Mayer y con Universal, que incluso le habían encargado inicialmente a él E.T., pero después una productora que no era tan grande, pero en aquel momento estaba produciendo mucho, que era era Canon Films y Menahem Golan, le encargaron una serie de películas que estaba un remake a Invasores de Marte. Muy bueno, también muy interesante, ajá. Sí. Ajá. Life Force, que pues es esta superproducción increíble también. Filmada en Inglaterra. Y la última fue precisamente Masacre en el Infierno, ¿no? La secuela. Entonces, después de eso, Hooper comienza a hacer un poco cine más independiente o de menor capacidad industrial, pero todavía nos entregó algunas cosas interesantes como Spontaneous Combustion, entre otras cosas, ¿no? Y desafortunadamente el año pasado murió. Sí, lamentable. Y poco después, algunos meses después, en que inclusive fue víctima de abuso intrafamiliar, ¿no? Entonces una cosa muy rara, pero... Sí, claro, sí. Pero bueno, ahorita estamos recordando a uno de los grandes autores que nos legó grandes películas, definitivamente, y al menos en lo personal, Masacre en Texas sí está en las películas más queridas y que prácticamente veo cada año, ¿no? Sí, no, y que además cada vez que haya una restauración, una versión digital en cines o lo que sea, pues hay que ir, o sea, es importantísimo verla en el cine porque
Yo no recuerdo una película que deje al cine tan en silencio, ¿no? O sea, termina el filme, justamente termina en medio de gritos y pues escándalo, ¿no? Y la película, o sea, es increíble cómo se llena la sala de un silencio completo, ¿no? Entonces es una experiencia que hay que tener justamente, ¿no? Y bueno, pues ese es el gran Tom Hopper que debemos de recordar cada que podamos, ¿no? Sí, hay que seguir viendo su cine. Y bueno, otra película, bueno, aquí en este caso queremos hablar de una película en específico que cumplió una fecha importante hace unos días también. Es Alucarda, ¿no? Un filme mexicano, orgullosamente mexicano, dirigido por Juan López Moctezuma, como todos deben saber, y protagonizado por Tina Romero, ¿no? Y bueno, pues de ninguna forma está separado de los temas porque Alucarda también es una de esas películas que pues, te dejan con la boca abierta, ¿no? O sea, conforme va avanzando la película, pues prácticamente va perdiendo realidad, ¿no? Sí. O sea, al final es una cosa totalmente demencial, ¿no? Con una lógica pues totalmente retorcida, genial, ¿no? Y bueno, pues como se lo hubieran hecho el año pasado, si pudieran, ¿no? Si se atrevieran. Una película que se le recuerda sobre todo por sus símbolos antirreligiosos, anticlericales, pero pues hay que ir obviamente más allá, ¿no? O sea, no se trata de una película que gire en torno a eso, sino en realidad gira en torno a la imposibilidad de una autoridad, ¿no? Es decir, iglesia, Estado, leyes, lo que ustedes gusten, siempre va a prevalecer ese lado salvaje humano, ¿no? Y Alucarda es una fuerza de la naturaleza, curiosamente es más o menos como de la época de Carrie, digamos, comparte algunas imágenes, pero pues es prácticamente, o sea, en el caso de Carrie, pues hay una explicación, digamos, que científica, ¿no? Y en este caso, pues es al contrario, es una especie de trasvalorización total de todo lo que implica una educación religiosa, digamos, ¿no? Y es como si se les regresara completamente, ¿no? Y pues una película también con imágenes totalmente inolvidables, ¿no? Sí, digo, como sabemos, la película siempre se ha definido, presentado de la manera clásica como una mezcla ahí entre obras de Sheridan Le Fanu y Sí. el Marqués de Sade, ¿no? Tiene elementos. Sí. La película, el guión original, la idea era que era una película de vampiros. Pero si ya han visto la película, quienes tengan ocasión de verlo, quienes ya la hayan visto, pues prácticamente los elementos vampíricos, si no quedan en segundo plano, sí van quedando un poco atrás, porque la película efectivamente es totalmente anticlerical y nos presenta a un director que parecía estar más en órbita, si podemos decir un poco, con el cine europeo, pero aún así me parece que es una película que solamente, digo, creo que la única película de ese, si queremos definirla o encasillarla en el exploitation, este subgénero donde se presentaban historias truculentas protagonizadas por monjas. Me parece que a la única que la podemos acercar un poco es a The Devils de Ken Russell. Sí. Y son las dos, a mi parecer, y aunque mucha gente esté en contra, pero me parece que son las dos grandes películas de los años 70, películas de época, y que hablaron sin miedo alguno de todas las aberraciones que surgen a partir de la Iglesia Católica, ¿no? Pero digo, o sea, no es por nada, no es por echarle porras, ¿verdad? Pero para mí, incluso The Devils todavía está un poquito más contenida que Alucarda. O sea, Alucarda es una explosión total, ¿no? O sea, no hay un momento de descanso hacia el final, ¿no? Todo acaba en incendio, y en explosión, en destrucción, y en baños y baños de sangre, ¿no? Entonces, sí, yo la compararía también, por supuesto, ¿no? Y es una comparación, pues, clásica, digamos, ¿no? Incluso, digo, los que saben, ¿cuál es la historia tan difícil que tuvo justamente Alucarda para tener un lugar en la cinematografía mundial? Pues esa era justamente su carta de presentación, ¿no? O sea, bueno, es como la película de Ken Russell, ¿no? Pero además lo hace con una elegancia en los elementos, ¿no? O sea, en el caso, o sea, López Moctezuma, yo creo que todavía nos falta muchísimo para valorar, para darle el valor que realmente tiene, ¿no? Porque pues con muy poquitos elementos prácticamente
pues de gran guiñol, ¿no? De teatro, construye una historia que parece suceder en el centro del mundo, digamos, ¿no? Y realmente es fascinante la dirección de actores que tuvo, porque pues prácticamente todos tienen unos personajes muy, muy, muy logrados, o sea, empezando por Claudio Brook, ¿no? Que sus personajes son absolutamente pues soñados, ¿no? Como duende, ¿no? Que trae sus cascabeles y, o sea, es un jorobado, sí, justamente. Y además también creo que es un clérigo, ¿no? Si no recuerdo mal. Es el doctor. Es el doctor también, ¿no? Entonces, es como que si no nos lo dicen, no estamos seguros que realmente sea el mismo actor, ¿no? Y bueno, pues Alucarda se interpreta también a su madre, ¿no? Sí. Lo cual también es muy, muy curioso. Y bueno, pues Tina Romero además hace un trabajo pues, espectacular, justamente, ¿no? Sí, Alucarda son películas, es una película extraordinaria, ¿no? Es una película extraordinaria en cuanto a que es inolvidable y no hay nada igual a ella, ¿no? Y este tipo de películas estamos acostumbrados a que normalmente es una sola en una filmografía, ¿no? No vuelves a ver nada extraordinario en la filmografía de ese autor. Pero aquí en el caso de López Moctezuma, todas sus películas son sobresalientes, ¿no? Y lo que me impacta es que aún así, la crítica timorata y el espectador también timorato continúan haciendo un lado a Juan López Moctezuma, ¿no? Podemos ver sus películas, bueno, obviamente Alucarda, La Mansión de la Locura, Mary Mary, Bloody Mary, quienes hayan podido ver El Alimento del Miedo, y una película que en teoría es su única película industrial, Para matar a un extraño, con Angélica María y Donald Pleasence. Es una película de una exactitud y una elegancia. Sí, claro, sí. Es sobresaliente la película. Entonces, en el caso de Juan López Moctezuma, me parece que es extraordinario ver cómo en ese autor cupo la capacidad para hacer algo tan estrambótico y único como La Mansión de la Locura, como Alucarda, y hacer algo tan correcto y sobresaliente por eso mismo como Para matar a un extraño, ¿no? Entonces ahí estamos hablando realmente de un director de cine que sobresale en todos los ámbitos, aun cuando no estudió cine. Claro. Y nos entrega historias realmente únicas, ¿no? Y su trabajo en radio también. Sí, no, es que era un erudito. Era un erudito, y con López Moctezuma estamos hablando de un autor incansable, que trabajó por la cultura de manera incansable y que pudo brillar en todos los aspectos, ¿no? Sí, claro. O sea, sí. realmente a Moctezuma le debemos muchas cosas, ¿no? Le debemos en gran medida la popularidad, si lo podemos llamar así, o que se conocieran en gran medida el jazz en México. Le debemos mucho del teatro, el radio, por supuesto. Nosotros todavía corrimos con la suerte, gran suerte, sí. de la adolescencia y la juventud, de escuchar muchos de sus programas de radio, muchas de sus dramatizaciones de cuentos de terror en radio. Y bueno, el gran legado son sus películas, ¿no? Y en el caso de Alucarda estamos ante una película que le resta todavía mucho porque sea valorada. Estamos hablando de una película que efectivamente, como ya comentó Sergio, ahí brilla todo. Las actuaciones, Tina Romero tenía 19 años, es un papel que le costó trabajo aceptar, pero cuando finalmente lo aceptó, lo hace totalmente suyo, ¿no? Y hace un personaje único en la cinematografía mexicana. Entonces, la fotografía, la dirección, la música que es algo raro, ¿no? Claro, sí. Una música electrónica, estamos hablando que la película se filmó en el 75, ¿no? Se filmó en el 75, pero es enlatada y se estrena hasta el 78, ¿no? Así es. Por eso es que estamos ahorita celebrando los 40 pero realmente años es mucho más anterior, sí. de su estreno comercial, que su estreno comercial fue efímero, ¿no? Para variar, como tenía que ser. Era una película que estrenada aquí en México no iba a durar más, y duró creo que un par de semanas en algunos cines, pero corrió con la mala suerte de que no la viera John Lennon, Claro, de que no la viera alguien, por supuesto, porque seguramente si lo hubieran visto, lo hubieran llevado a Nueva York, y habría sido también un hito en el circuito de las Midnight Movies, ¿no? Y es más o menos lo que pasó ya algunos años después. Pues tienen que hacer una edición en Inglaterra, en algún otro lado, y ya es cuando de repente de pronto descubrimos que es una película pues importante, interesante y demás. Y bueno, pues es una época que destaca eso, ¿no? Justamente, ¿no? Que, digo, la otra cuestión es que afortunadamente hoy ya es mucho más fácil encontrarla, ¿no? Incluso pues, busca uno en internet y encuentra uno versiones alternativas y una serie de cosas, ¿no?
Pero pues justamente luego eso también ayuda a que no se valore tampoco, ¿no? Sí, sí. Ujú. Precisamente, pues, por lo que hemos mencionado, López Moctezuma fue un autor menospreciado, me atrevo a decir, subvalorado en su justa medida. Y de hecho sus últimos años fueron un poco tortuosos, ¿no? Como Así se es. puede ver, como uno puede darse cuenta a través del documental Lucardos, ¿no? Ujú. Entonces creo que vale la pena pues, que conozcan su cine y que adquieran de manera oficial su obra, Así es. porque incluso aquí en México ya están editados en DVD, Ujú. tanto Alucarda como La Mansión de la Locura, ¿no? Y creo que también Mary Mary Bloody Mary. Entonces, pues hagan un esfuerzo, vayan a los lugares donde venden DVDs y cómprenlos, ¿no? Porque es la única manera de valorar la obra de este gran autor que fue Juan López Moctezuma y que sin duda, a quien sin duda le debemos mucho, ¿no? Sí, y además, digo, conforme se dé este consumo, pues eso incentiva a que existan, pues, interés, ¿no? Y este interés puede hacer Ujú, que se creen nuevos productos, por ejemplo, remasterizaciones y cosas ujú, así. O sea, realmente hay un lado siempre en el cine donde hay justamente esta necesidad, ¿no? De que haya una retroalimentación económica, podemos decir. ujú. Pero pues es que vale completamente la pena, ¿no? O sea, si algún día es posible hacer una retrospectiva, si algún día es posible hacer un coloquio, ¿no? Incluso a nivel académico, pues sería maravilloso porque pues es uno de esos personajes totalmente irrepetibles, ¿no? Y además, pues un parteaguas en la cultura mexicana, ¿no? Y Ujú. además, digo, recordando justamente hace algunos podcasts, ¿no? Hace algunos videos, pues López Moctezuma también entrevistó a Jodorowsky y es Sí. una gran entrevista, ¿no? Muy visionaria totalmente, ¿no? Y ahí estaba él, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, 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 coincidieron en muchas cosas y por eso yo creo que lograron hacer algunas cosas juntos, ¿no? Esa entrevista viene en el número 2 de Belcebú, Ujú, así ¿no? Que es. de Ujú. hecho fue un número que en gran medida estuvo dedicado a Juan López Moctezuma y a Lucarda, entonces venía, bueno, a Juan López Moctezuma, a Lucarda y a Jodorowsky, la verdad es que ese número está extraordinario. Ujú. Trae varias entrevistas con Jodorowsky, trae esa entrevista que Juan López Moctezuma le hace a Jodorowsky hace más de 50 años y que es la única vez que se ha presentado esa entrevista porque había estado Ujú. archivada. Y además viene una entrevista con Tina Romero sobre Alucarda que le realizamos y un texto de Manolo Durán que fue uno de los amigos, de los últimos amigos de Juan López Moctezuma que tuvo durante su vida y que nos entregó un texto bien interesante sobre Alucarda, ¿no? Entonces busquen esa revista y pues bueno, nos podemos ir adelantando que a lo mejor Va a este, estar más disponible de lo que está ahora, ¿no? en algunas semanas, ¿no? Eventualmente, sí, correcto. Y bueno, pues esa fue como el gran recordatorio de Alucarda. Y toda esta situación justamente del cine mexicano riesgoso, pues a que pasan 40, 50 años, pues se repite y se repite y se repite. Y bueno, pues nos parece importante, oportuno, ¿no? Comentar también que actualmente hay una película que ya dio mucho de qué hablar, ya tuvo bastante ruido. Y bueno, pues tiene unos elementos que nos parecen importantes, ¿no? Algunos ya sabrán de qué estamos hablando. Se Mm. trata de La Región Salvaje de Amad Escalante. Amad Escalante. Ujú. Bueno, Amad es más recordado, o yo lo conozco más, por un filme llamado Eli, que realmente es muy interesante. Esa película es particularmente interesante, ¿no? Y bueno, pues aquí la gran expectativa es que hay un monstruo, ¿no? En esta película de La Región Salvaje. Sucede, como todas sus películas, pues en Guanajuato, ¿no? Y bueno, pues ahí una de las cosas más logradas pues es justamente esa atmósfera, como, ¿cómo decirlo? Agobiante, ¿no? Esa Ujú. atmósfera como de alguna forma, pues pesada todo el tiempo, ¿no? Que se da en un pueblito muy lejano. Digo, es más bien como una pequeña ciudad, ¿no? Porque Ujú. tiene centro de salud y tiene una serie de cosas. Ahí, digamos que lo que más podríamos decir que llama la atención es que el elemento del monstruo parece como interceder dentro de un drama, ¿no? De un drama que de alguna forma es
como un drama social de denuncia, ¿no? Entonces ahí es bastante curioso que haya un monstruo ahí de por medio, ¿no? Sí, Ya se manifestó Leocardo. Ya se enojó. Pero, sí, el cine de Amanda Escalante, pues bueno, ya como sabemos esta película ahorita ha generado discusión porque, bueno, de entrada fue una película que estuvo no enlatada, pero sí se tardó prácticamente 2 años en su estreno. Supuestamente se tardó todo ese tiempo porque estaban viendo como que el momento correcto para sacarla. Cuando finalmente ya deciden que se estrena ahora a finales de enero, resulta que uno de los exhibidores Cinemex dice que no la van a tener por falta de espacio, ¿no? Después de ahí unos debates por Twitter, etcétera, etcétera, apoyado por redes sociales. Cuarón, ajá, y por Guillermo del Toro, la película es puesta de nueva cuenta en cartelera por parte de Cinemex, y de cualquier manera eso no ayuda mucho, ¿no? Porque la película, pues desafortunadamente es vista por muy poca cantidad de público, ¿no? Que era lo esperado de alguna forma, algo que no era, no es sorpresivo porque es un cine que no es comercial. No, y lo interesante es que todavía hoy, aquí y ahora, sí, todavía sigue en cine. O sea, todavía 10 de febrero, todavía sí, aunque no haya esta afluencia. Entonces, bueno, pues sí habla de cierto poder de las redes, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, no ha dependido del público que vaya, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, digamos que ese es el marco en el que se está presentando actualmente la película. Ya entró a Cineteca también, está en esos circuitos culturales. Pero digamos que puse un poquito en ese antecedente de cómo está la película exhibiéndose ahorita, porque el cine de Amanda Escalante siempre ha sido incómodo, ¿no? Y siempre ha provocado discusiones, ¿no? Amanda Escalante, su primera película, que es Sangre, pues es apoyada por Carlos Reigadas, ¿no? Uno de los directores mexicanos que en los últimos años ha sido de los más renombrados. También en la polémica, por ejemplo, en lo personal a mí me parece que es un director sobrevalorado, a mí no me gusta su cine, si bien creo que es valioso que se atreve a hacer un tipo de cine totalmente distinto a lo que normalmente se filma en México. Me parece que es un cine que su cine está hecho de manera muy precisa para que pueda funcionar en festivales y ganar premios, ¿no? Entonces, es decir, me parece igual de tramposo que el cine más comercial mexicano. Y la verdad esta tampoco es como una gran excepción a esa regla, ¿no? Bueno, digamos, se habla, por ejemplo, de buzzwords, ¿no? En el mundo de la publicidad, que son como palabras clave que van a generar ciertos intereses. De pronto sí parece como que es un checklist, ¿no? De una serie de cosas, ¿no? Una serie de elementos, ¿no? Sobre todo denuncia social, ¿no? Pero una denuncia social, pues ya con nada, pues sí, hay que decirlo, pues con nada nuevo, digamos, ¿no? Sobre machismo, sobre una serie de cosas que pues son temas que llevan 30 años, 40, 50 años, llevan una eternidad justamente en el cine independiente, ¿no? En el cine sobre todo universitario, ¿no? Justamente. Y bueno, pues es como que gran parte de lo que sucede, otra vez enojo, justamente en la película. Entonces, pues hay que decirlo también muy claramente, si quitamos todas las escenas del monstruo, la película no pierde gran cosa, ¿no? O sea, realmente la historia es prácticamente independiente del monstruo. Y en ese sentido a mí no me parece que sea un filme directamente de horror, ¿no? Es más como un drama de denuncia social con un monstruo, ¿no? He visto algunos comentarios de que es ciencia ficción, tampoco me parece que sea directamente ciencia ficción, ¿no? Porque si bien hay por ahí como un doctor ahí, como un científico o algo así, pues una vez más pues es tangencial, ¿no? O sea, realmente su presencia no es realmente, no hay un, ¿cómo decirlo? Elementos, digamos, directamente de ciencia, ¿no? Construidos en torno al monstruo. Aquí lo más relevante justamente es que el monstruo representa pues un placer total. Para que vean que está grabado esto totalmente en vivo. Entonces este monstruo es como que de alguna forma representa un placer
absoluto, ¿no? Completamente. Y no hay como una resolución. Perdónenos. Perdónenos. No hay una resolución directamente a la historia, pues justamente de la criatura, ¿no? O sea, en realidad al contrario, lo que se da es una resolución en torno al pequeño drama que está sucediendo, ¿no? Y digo pequeño porque son 2, 3 personas las que están involucradas en el drama que está aconteciendo. Y bueno, pues realmente ahí lo insólito pues es justamente que exista porque digo, en otras áreas, en otros países, pues es un género que está, pues de lo más, ya hasta tiene lugares comunes, ya hay una serie de comedias en torno a, ¿no? Por ejemplo en Japón, ¿no? Que son justamente estos amantes que están hechos totalmente de tentáculos, ¿no? Aquí, hipotéticamente, es un extraterrestre, nunca queda claro, ¿no? Pero, pues en Japón es todo un subgénero ahí, que además, digo, es muy curioso cómo se conecta porque, digo, ya algunos ya lo saben, pues Toshio Maeda va a visitarnos este año, estamos muy, muy emocionados por eso. Y bueno, pues en México creo que teníamos muy pocos ejemplos de esa aproximación cinematográfica, ¿no? De ese subgénero del cine, ¿no? Sí, aquí prácticamente el elemento de ciencia ficción o de terror es como que un pretexto Sí. para hablar de la situación que se vive, no en el pueblo, pero más bien de los personajes que protagonizan el filme, ¿no? Que finalmente están tratando con deseos y frustraciones sexuales, ¿no? Sí. Eso es, digamos, como que el meollo del asunto de la película. Y aquí la presencia extraterrestre pues entra como una posibilidad de llevar a cabo todos estos deseos sexuales, ¿no? En ese aspecto, la película pues ya ha dado discusiones, ya ha dado comentarios respecto a que pues, es obviamente una película que surge a partir de la posesión de Zulawski, película redonda, una obra maestra. No, y que además es como un homenaje, pero muy, muy, muy abstracto prácticamente, porque fuera de una semejanza muy evidente con el monstruo de Zulawski, que además en la película de Posesión es una gran sorpresa el monstruo. Aquí aparece en primer lugar, ¿no? O sea, aquí aparece inmediatamente en la película. No hay otra coincidencia, ¿no? Más allá de la forma del monstruo, no hay otra coincidencia con la película Zulawski. Sí, porque aparte de la película de Zulawski, bueno, no estamos comparando, nada, estamos diciendo cuáles son y cuáles otras, ¿no? No, y necesitamos otro podcast porque es un filme extremadamente complejo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que me atrevo a decir que es una de las películas más complejas que se han hecho de terror, ¿no? Si es que podemos llamarlo. Es un terror, sí, absolutamente metafísico. Posesión se refiere pues, a la posesión divina, o sea, es Dios el que está poseyendo. En este caso, en el caso de posesión, pues se refiere a Dios poseyendo a una mujer, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy radical, es un filme extremadamente radical, extremadamente violento, ¿no? Grotesco, ¿no? Una de las técnicas más logradas de Zulawski era usar tomas que a veces eran los ensayos de la acción, ¿no? No usaba necesariamente las tomas reales, las tomas hechas para finales, ¿no? Las finales, sí. Y bueno, pues inclasificable totalmente. Aquí es muy importante, digo ya que lo estamos mencionando, es necesario ver la versión de 2 horas y fracción, porque hay una versión de 1 hora y media que no tiene absolutamente ningún sentido. Es la versión que hicieron para Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues pasó ahí la tijera de una forma brutal, ¿no? Entonces, realmente yo creo que no tiene ninguna similitud con la región salvaje, ¿no? Sí, tal vez lo mejor del cine de Escalante como el de Raygas es que nos hacen hablar de Zulawski y de Tarkovsky, ¿no? Sí. Ya después nos volvemos a enojar con estos cineastas, pero bueno, es digamos lo mejor. Bueno, hay algo ahí que he visto constantemente, ¿no? Que dicen que es, bueno, que tiene una semejanza con Lance Bortiers, con Tarkovsky y con Lynch. Yo creo que son una vez más buzzword, ¿no? Porque realmente no veo yo así como que directamente con Raigadas, por supuesto, o sea, es un filme que definitivamente tiene esas conexiones, esos vínculos. Sobre todo en la dirección de actores, ¿no? O sea, es una dirección que es justamente muy similar, ¿no? Eso sí me parece que es como la misma escuela, pero se me hace muy, muy difícil hacer una comparación con estos otros directores. Bueno,
sobre todo con Lynch, ¿no? Vamos a ver, como que sí se ve un poquito de la intención de los directores Sí, mexicanos exactamente, sí. por estar inspirados por estos grandes autores, ¿no? Ujú. Pero sí, no va más allá de eso. Y bueno, en lo personal a mí La Región Salvaje me parece una película interesante. Como les comentaba a mí, el cine de Escalante, mencioné a Raigadas porque finalmente ellos se conocieron y Raigadas prácticamente ayudó a que Escalante comenzara a filmar. Entonces es cine que está relacionado de primera mano. Y este cine de estos dos autores no es uno que me guste en particular, por lo que ya les comentaba, pero en el caso de La Región Salvaje me parece que ya es una película Ujú. que muestra cierta intención, ¿no? Ya como que muestra un intento por tratar de crear algo realmente personal, que se aleje del lugar común que había estado presentando Escalante y que incluso por ahí vi en una entrevista que lo comentaba, ¿no? Que como que ya estaba un poco cansado de las películas de temas, pues, de nota roja, de temas sociales, Sociales. Ujú. y que lo que se le ocurrió es irse lo más lejos. ¿Y qué fue lo más lejos? Irse al espacio, ¿no? Pero que de cualquier manera regresó, ¿no? Acá. Pero bueno, pues es como que un intento por tratar de hacer algo, pues tal vez un Muy poco, distinto. ajá, más Eso distinto. es definitivamente, pues, innegable, ¿no? Ujú. Es una película que nos parece muy extraña que esté sucediendo, ¿no? O sea, Ujú. es muy interesante lo que está pasando. Y bueno, ahí todavía lo más interesante o lo más relevante es que este interés que está generando, ojalá haga que se produzcan muchas más películas de esta línea, ¿no? Que Sí, es totalmente libres, ¿no? Ujú. sí, que de hecho, bueno, ahorita en México se está viviendo pues, una especie de momento de cine de género, cine de horror, donde se está produciendo, no grandes cantidades, pero digamos que sí una buena cantidad de cine de horror independiente, comparado con años, incluso con décadas anteriores, ¿no? Ujú. Ese esfuerzo pues es interesante, ya los resultados pues ya, cada quien tendrá sus opiniones, pero se está haciendo ese esfuerzo, esperemos que se siga Que multiplicando. rinda los frutos que ha rendido en Ajá. otras décadas, ¿no? Sí, Y sí, con eso, pues, de alguna forma, con estas buenas intenciones justamente, pues vamos concretando este podcast, ujú, ¿no? Estamos en un lugar muy interesante, ¿no? Se llama La Niña Oscura, esta librería. sí. Niña Oscura, que también es, digamos, hermana de las otras librerías donde hemos estado presentes. Ujú. Una librería que de hecho está nada más abre los sábados. Ujú. Está en la calle de Díaz Mirón, aquí Santa María de la en Santa Ribera. María de la En Ribera. el corazón de Santa María de la Ribera, muy Exactamente. cerca del... ¿cómo se llama? Del kiosco El Morisco. kiosco Morisco, sí, efectivamente. Ujú. Entonces, pues dense una vuelta, pidan informes también allí en la librería Jorge Cuesta y en el Hallazgo. Ujú. Y son librerías hermanas y que pues guardan, como ya sabemos, tesoros que se están perdiendo, ¿no? Entonces, pues dense una vuelta. No olviden escuchar todos los videopodcasts que estamos realizando. Así es. Y pues bueno, si tienen algún Seguimos, comentario, pues ahí pónganlos en Facebook, cualquier tipo de comentario que quieran seguimos hacer. promoviendo Aníbal, seguimos promoviendo la revista. La siguen localizando también en Jorge Cuesta, en Ujun. Y bueno, pues estén atentos porque estamos a punto de dar algunos anuncios muy importantes, ¿no? Ujú. Bueno, va a aparecer por ahí el Facebook y bueno, les recordamos también nuestro correo electrónico es samsara.editorial@gmail y pues creo que por hoy es todo, ¿verdad? Sí, es todo y pues nos estaremos escuchando en la próxima ocasión. Muchas gracias.